A usted se le pasa por el delito de robo, es decir, por despojar a una persona de objetos de su posesión mediante violencia. También quiero explicarle que usted en esta audiencia tiene derecho a guardar silencio, es decir, a que decida o no hacer su declaración indagatoria y que su abstención no puede ser utilizada en su contra. Antes de que me conteste si va a declarar o no, puede consultar con su abogado. No voy a declarar, señora juez. Bien, pero necesito algunos datos para su identificación antes de que continuemos con la audiencia. ¿Su nombre completo, por favor? Isaac Ernesto Rivera Vázquez. ¿Su edad? 42 años. ¿Su profesión u oficio? Empleado. ¿Su estado familiar? Casado. ¿Su domicilio? Mexicano, señora juez. Bien, puede sentarse. Bien, antes de proceder a la producción de la prueba testimonial, quería recordarle a las partes que conforme al artículo 178 de nuestro Código Procesal Penal, hubo previo a esta audiencia algunas estipulaciones probatorias. Quiero enunciar los documentos de los que se pactó, según lo que ustedes me manifestaron, se va a omitir la lectura de estos documentos y van a tenerse por incorporados en esta audiencia. Según lo que tengo en mis notas y según el acuerdo que ustedes llegaron previo a esta audiencia, la prueba documental consistente en facturas de compra, la prueba pericial consistente en peritajes psicológicos y dactiloscópicos, los actos urgentes de comprobación practicados, es decir, la inspección en el lugar de los hechos, acta de detención y plano de ubicación y álbum fotográfico como evidencias ilustrativas, no van a ser incorporados mediante lectura. ¿Fue ese el pacto al que llegaron, representación fiscal? Sí, su señoría. ¿Fue ese el que llegaron, defensa? Sí, su señoría, esa fue la acordada. Bueno, entonces se van a tener incorporados en esta audiencia conforme al estipulado para que las partes puedan hacer uso durante la prueba testimonial que ustedes consideren pertinente. Señor secretario, le pediría que indique al asistente de sala que haga pasar a los testigos, por favor. Que se haga comparecer a esta sala los testigos tanto de cargo como de descargo que se han ofertado. Quisiera verificar, don Joaquín Antonio Escalante Chávez, don José Marvin Dimas y don Luis Pérez. Bueno, antes de proceder a su declaración, quiero darles algunas consideraciones o recomendaciones generales que tienen que seguir. En primer lugar, les pido, ustedes saben que han sido citados acá a esta audiencia para declarar en el caso que se sigue en contra de don Isaac Ernesto Rivera Vázquez. Cuando estén rindiendo su declaración, les voy a pedir que cuando escuchen la palabra objeción no contesten, sino que esperen a que yo les indique que van a poder responder. Asimismo, quiero preguntarles si conforme al artículo 209 de nuestro Código Procesal Penal, alguno de ustedes tiene algún parentesco por consanguinidad o afinidad con las partes. ¿Ninguno? Bien. Entonces quiero también explicarles que conforme al artículo 305 de nuestro Código Penal, las personas que son llamadas a declarar como testigos están comprometidos con la verdad. ¿Esto qué significa? Que si mienten frente a una autoridad judicial, incurrirían en la conducta delictiva del falso testimonio, que precisamente eso es lo que establece. Mentir frente a una autoridad judicial cuando han sido llamados como testigos. Así que para hacer manifiesto este compromiso que ustedes tienen con la verdad, les voy a pedir que conforme sus creencias me expresen uno a uno y de viva voz si prometen o juran decir la verdad en todo cuanto fueren preguntados. Don Joaquín Antonio Escalante Chávez, ¿lo promete o jura? Lo juro. Don José Marvin Dimas. Lo juro. Don Luis Pérez. Bien, le voy a pedir al asistente de sala que por favor acompañe a los dos testigos y que únicamente se quede en sala don Joaquín Antonio Escalante Chávez. Puede sentarse. Bien. ¿Está lista la fiscalía para iniciar el interrogatorio? Sí, su señoría. Sí, ok. Previo a darle la palabra a la fiscalía, don Joaquín, quiero hacerle un interrogatorio breve sobre sus generales. ¿Me repite nuevamente su nombre completo? Joaquín Antonio Escalante Chávez. ¿Su profesión o oficio? Soy empleado, soy el subgerente de la Curazao. ¿Su edad? 40 años. ¿Su estado familiar? Soy soltero. Bien, muchas gracias. Fiscalía, orden en sala, voy a pedir por favor, gracias.
Le voy a pedir a Fiscalía, si ya está listo, pues su testigo está a su disposición. Muchas gracias, su señoría. Tenga muy buenas tardes, señora juez de derecho, compañera de la Fiscalía, representación de la defensa y demás personas que nos acompañan en esta tarde. Para efectos de grabación, mi nombre es Telma Yamilet Flores de Carranza y represento al señor Fiscal General de la República. Tenga muy buenas tardes, señor testigo. Quisiera que me dijera cuál es su nombre completo. Joaquín Antonio Escalante Chávez. ¿Qué edad tiene, señor Escalante? 40 años. ¿Cuál es su estado familiar? Soy soltero. ¿A qué se dedica usted? Soy el subgerente de la Curazao aquí en el centro de San Salvador. ¿Me podría decir la dirección de esa empresa? Primera calle Poniente y 15 Avenida Sur. ¿Desde hace cuánto que usted labora en esa empresa? Ya tengo como 5 años de estar ahí trabajando. Muy bien. Señor Escalante, quisiera que me dijera si usted sabe el motivo por el cual ha sido citado a esta vista pública. Porque se cometió un robo en mi persona, licenciada. ¿Usted se recuerda cuándo se cometió ese robo en su persona? Sí, fue el 17 de enero de este año. ¿A qué horas? Como a las 7 de la mañana, licenciada. ¿Usted se recuerda en qué lugar se cometió ese robo? Precisamente antes de llegar a la intersección de la primera calle Poniente y 15 Avenida Sur. Señor Escalante, ¿usted nos podría describir ese lugar? Sí, es un lugar bastante concurrido después que hay el comercio, pero cuando iniciamos es un lugar que solo estamos los empleados, llegamos los empleados y las ventas de algunos negocios que hay ahí cerca. Señor Escalante, ¿qué se encontraba haciendo usted en ese lugar en ese momento? Me dirigí a mi trabajo, licenciada. Usted ha dicho que le robaron. ¿Quién le robó? A mí me robó ese infame, ese hombre que está ahí. Atención, su señoría, la defensa solicita se le prevenga al testigo que por favor se dirija con respeto hacia nuestro cliente. Don Joaquín, le voy a pedir que en lo sucesivo respete la dignidad de la persona procesada y que no se refiera a él con ese tipo de palabras. Señor Escalante, ¿me podría describir a la persona que usted dice que le robó? Es un hombre de unos 70 de altura, de una complexión delgada, trigueño. Muy bien. Señor Escalante, ¿me podría decir cómo ocurrió ese robo? Ese hombre me amenazó con un cuchillo y me dijo que le entregara todas mis pertenencias. Vaya, señor Escalante, usted hace mención que lo amenazó con un cuchillo. ¿Me podría describir cómo es ese cuchillo? Yo vi que era un cuchillo color plateado de casi como de unos 5 pulgadas. ¿Qué otras características le observó a ese cuchillo? Pues que era como de ese material que llaman plateado. ¿Usted podría reconocer ese cuchillo si yo se lo mostrara? Objeción, su señoría, pregunta sugestiva. Al lugar. Usted ha descrito ese cuchillo. Quiero saber si usted lo puede reconocer. Objeción, su señoría, pregunta sugestiva. No al lugar, conteste, testigo. Sí lo podría reconocer, si me lo presentan. Señora juez, el testigo ha manifestado que puede reconocer ese cuchillo. Le solicitaría que si me pudiera tener acceso al cuchillo que se encuentra en calidad de secuestro en este tribunal. Bien, vamos a autorizar y previo a eso, señor secretario, póngalo a disposición de la defensa. Señora juez, solicito autorización para poder acercarme al testigo. La tiene. Señor testigo, ¿me podría decir qué tiene usted en sus manos? Tengo un cuchillo y sí, es el mismo, es el mismo. ¿Por qué asegura usted que es ese mismo cuchillo? Porque es el que me puso esa persona que me amenazó. Este es. Y me lo puso a la altura de la cintura. Muy bien, testigo, muchas gracias. Su señoría, le devuelvo el cuchillo. Señor testigo, usted ha manifestado que esta persona lo amenazó con ese cuchillo. ¿Cuál fue su reacción en ese momento? Mi reacción ante la amenaza del cuchillo, yo le entregué mis prendas que andaba. ¿Qué prendas le entregó usted en ese momento? Mi celular y mi cartera, donde andaba en mi cartera $20 y mis documentos.
¿Qué tipo de documentos andaba? Mi documento, el DUI y una tarjetita con la que ando fiando de vez en cuando. Muy bien. Usted ha manifestado que le entregó un teléfono celular. ¿Podría describir ese teléfono celular? Sí, era un teléfono marca Nokia modelo 360 color negro. Usted también ha manifestado que le entregó su billetera. Sí, se la entregué. ¿Cómo es esa billetera? Es una billetera color negro, marca Calvin Klein, y dentro de ella andaba mi dinerito, $20, y mis tarjetitas de crédito y mi documento de DUI. Muy bien. Señor Escalante, usted nos ha descrito... Orden en la sala, por favor. Usted nos ha descrito un teléfono celular y una billetera. Si yo le mostrara esos dos objetos, ¿usted los podría reconocer? Sí, los puedo reconocer, sí. Su señoría nuevamente solicitaría a ese tribunal que tuviese acceso a la billetera y al teléfono celular que se encuentran en calidad de secuestro en este tribunal para poder presentárselo al testigo. Bien. Por favor, secretario, ponga a disposición de la defensa los objetos secuestrados. Muy bien. Nuevamente solicito poder acercarme. La tiene, acérquese. Señor Escalante, ¿qué tiene usted en sus manos en este momento? Mi teléfono, este es, licenciada. ¿Por qué asegura usted que ese es su teléfono? Porque yo aquí le he puesto una manchita rosadita. Aquí anda esta manchita y por eso lo reconozco. Este es el mío. Muy bien. ¿Me podría decir ahora qué tiene en sus manos, señor Escalante? Mi billetera. ¿Por qué asegura usted que esa es su billetera? Porque normalmente yo mis prenditas les pongo una identificación y aquí yo le he puesto la otra manchita rosadita también. Aquí está. Esta es mi billetera. Muchas gracias, señor Escalante. Le devuelvo, su señoría, los objetos que han sido reconocidos en esta vista pública por la víctima. Señor Escalante, quisiera que me dijera qué sucedió con ese sujeto después que usted le entregó sus prendas personales. El hombre se fue a la carrera, se fue huyendo de donde yo me quedé. Pues. ¿Hacia qué dirección corrió este sujeto? Hacia la intersección de la primera calle Poniente y la 15 Avenida Sur. ¿Cuál fue su reacción en ese momento? Ay, mire, yo me sentí todo nervioso y me nublé. Y no hallaba qué hacer. ¿Qué hizo después de eso? Inmediatamente reaccioné y salí en la persecución de él. ¿Y qué pasó con este sujeto? Pues mire, venía un policía y allá cerca de la intersección y yo le dije, policía, ese sujeto, ese de que anda de camisa amarilla, es el que a mí me robó. ¿Cuál fue la reacción del policía en ese momento? Lo detuvo. ¿Y cuál fue el resultado de esa detención? Mire, yo vi que el policía lo comenzó a registrar y yo llegué en ese momento. Y vi que le sacó de la bolsa derecha un cuchillo, le sacó mi celular y le sacó mi billetera con mis $20 y mis documentos de identidad. ¿Qué hizo después el policía? Yo escuché que le dijo, te voy a leer los derechos y lo amarró y ahí se lo llevó. Muy bien. ¿Usted recuerda, señor Escalante, cómo andaba vestido este sujeto? Objeción, su señoría, ya dijo el testigo cómo andaba vestido el sujeto. Pregunta repetitiva. Al lugar, no conteste, reformule la pregunta. Muy bien. Señor Escalante, usted manifestó en su declaración que cuando fue amenazado sintió temor. Sí, sentí temor. ¿Por cuánto tiempo sintió usted ese temor? Desde el 17 de enero yo no me recupero, yo ando con un delirio de persecución. ¿Y qué ha hecho usted respecto a eso? Mire, yo he ido donde un psicólogo y a pasar consulta a ver qué me dice. ¿Cuántas veces ha tenido que asistir? Mire, yo estoy yendo cada 15 días y le estoy pagando $40 por cada visita que le hago. Hasta la fecha, ¿cuánto dinero ha tenido usted que invertir en ese tratamiento? Como son 10 sesiones que yo he ido donde esta psicóloga, mire, ya son $400. Muy bien. Respecto al teléfono celular que usted ha reconocido,
¿Cuál es el valor que tiene este teléfono? Mire, yo así, haciendo mis ahorritos, me costó como $200. Eso pagué por él. Muy bien. No más preguntas, su señoría. Bien. Tiene la palabra la defensa para su contrainterrogatorio. Gracias, señoría. Solicito venia para desplazarme en sala. La tiene. Gracias. Tenga muy buenas tardes, testigo. En calidad de defensora pública quiero hacerle unas preguntas. Usted manifestó que fue víctima de un robo, ¿sí o no? Sí. Dio la ubicación exacta. Solo para efecto de ratificación, ¿puede repetirme el lugar? Fue 9 metros antes de la intersección entre la primera calle Poniente y la 15 Avenida Sur. 9 metros antes. ¿A qué distancia se encontraba el policía al que usted le gritó y le pidió ayuda? Venía apareciendo de la intersección, ahí donde yo lo vi. Ese lugar dice usted que es bastante concurrido, ¿sí o no? Sí. ¿Había bastantes personas el día de los hechos, sí o no? No. ¿Existen ventas de fruta o negocios de comida en ese lugar, sí o no? Sí, hay ventas de frutas. También pude escuchar que usted al momento del hecho se sintió nervioso y nublado, ¿sí o no? Sí, me sentí nervioso y nublado. Y también dice que corrió. Sí, se lista detrás de ese hombre. ¿Sí o no? Sí. Y corrió nervioso y nublado, ¿sí o no? Sí, corrí. Y el sujeto al que usted le pidió ayuda, en este caso el agente, también corrió, ¿sí o no? Él estaba allá y yo le grité. Solo le pregunto, ¿sí o no? No, él no corrió, él estaba allá. Él no corrió. No. Pero el sujeto al que usted perseguía, sí corría. Sí, corría. ¿Puede decirme usted la altura que tenía el sujeto al que usted perseguía? De 1,70. Más o menos 1,70. Sí. Solo para efecto de registro, su señoría, señor Isaac, póngase de pie, por favor. ¿Su altura? 1,90 m. Solicita la defensa que quede constatado en acta. Quiero preguntarle, señor Escalante, usted acaba de reconocer unos objetos, ¿sí o no? Sí, los acabo de reconocer. Esos eran todos los objetos de los cuales usted fue despojado el día de los hechos, ¿sí o no? De 2 nada más. De 2 nada más, Sí. Solo de 2 objetos. Exacto. Y esa cartera que usted acaba de observar fue la que le quitaron el día de los hechos, ¿sí o no? Sí, esa fue. Que se haga constar en acta, su señoría, que en la cartera la defensa no vio el billete de $20 ni los documentos personales. No más preguntas, su señoría. Bien. ¿La Fiscalía va a hacer uso de su siguiente turno de interrogatorios? No, su señoría. Bueno, don Joaquín, le pediría que quede en sala ya que usted tiene la presunta calidad de víctima y ya fue interrogado. Puede sentarse. Le pido que pase al siguiente testigo. Que se va a pasar a esta sala el testigo José Marvin Dimas. Puede sentarse, don José Marvin. Gracias. Antes de que usted proceda a rendir su declaración, necesito tomar algunos datos. Su nombre completo, por favor. José Marvin Dimas. Su estado familiar. Soy casado. Su edad. 25 años. Su profesión. Soy agente de la Policía Nacional Civil. Bueno, el testigo queda a disposición de la Fiscalía. Muchas gracias, su señoría. Señor testigo, ¿me podría repetir su nombre completo? José Marvin Dimas. ¿Qué edad tiene usted? 25 años. ¿Cuál es su estado familiar? Soy casado. ¿Dónde labora usted actualmente? En la Policía Nacional Civil. ¿Cuánto tiempo tiene de laborar en la Policía Nacional Civil? 5 años. ¿Dónde se encuentra destacado actualmente? Delegación San Salvador Centro. ¿Cuáles son las funciones que usted realiza en ese lugar? Funciones de seguridad pública. Realizo patrullajes preventivos. Muy bien. ¿Usted sabe el motivo por el cual ha sido citado a esta vista pública? Realicé una captura. ¿Usted se recuerda dónde realizó esa captura?
Sí, fue en mi zona de responsabilidad, en Primera Calle Poniente y 15ª Avenida Sur. ¿Dónde realizó usted esa captura? Justamente, Sí. justamente en esa dirección. ¿Me podría describir ese lugar? Sí, es un lugar abierto, hay bastantes comercios y en la calle también, en la acera, funcionan algunas ventas informales. ¿Usted se recuerda cuándo realizó esa captura? Sí, fue el 17 de enero de este año. ¿Recuerda la hora que se realizó esa captura, señor Dimas? A las 7 de la mañana aproximadamente. Señor Dimas, ¿nos podría decir por qué realizó usted esa captura? Yo acababa de llegar a mi zona de responsabilidad y observé que un sujeto venía corriendo y detrás de él venía otro sujeto persiguiéndolo. ¿Cómo era el primer sujeto que usted manifiesta? Bueno, era un sujeto de 1,60 m más o menos, trigueño, de complexión delgada. Yo le calculo unos 30 años. ¿Y cómo era la otra persona que lo venía persiguiendo? Pues una persona un poquito gordita. ¿Por qué lo capturó usted? Pues lo que me llamó la atención fue lo que no es usual que vengan personas corriendo, y observé que venía la persona detrás persiguiéndolo y gritó. ¿Qué gritaba esta persona? Cuando me vio, me gritó y me dijo que el sujeto de la camisa negra lo acababa de asaltar. ¿Cuál fue su reacción en ese momento? Procedí, le mandé comandos verbales de alto y él obedeció. ¿Cuál fue el resultado de esos comandos que usted dice y que él obedeció? Procedí a registrarlo. ¿Y cuál fue el resultado de ese registro? Bueno, cuando lo registré, en la bolsa derecha del pantalón le encontré un teléfono celular y una billetera. ¿Usted podría describir ese teléfono celular? Claro que sí, como elaboré el acta y ahí copié las características. Era un Nokia, un modelo 360 de color negro. ¿Y cómo era la billetera? Era una billetera de color negro, de cuero. Tenía ahí anotado una inscripción Calvin Klein, y al interior encontré un billete de $20 y unos documentos a nombre de un señor Joaquín Antonio Escalante Chávez. Usted ha mencionado que venía un sujeto gordito persiguiendo a este sujeto. ¿Qué pasó con esa persona? Bueno, él llegó ya cuando yo había registrado al sujeto, que en ese momento le estaba extrayendo de la otra bolsa, tenía un cuchillo. Y el señor Escalante llegó y me dijo de que esos objetos que le acababa de sacar al sujeto le pertenecían. ¿Usted pudo verificar esa situación? Bueno, yo para constatar si estaba diciendo la verdad, le pregunté su nombre, verifiqué en los documentos de la cartera y coincidían el nombre y coincidía la fotografía del DUI. ¿Cuál fue el procedimiento entonces que usted realizó con ese sujeto a quien capturó? Bueno, ya con esos elementos yo concluí que se había cometido un delito y procedí a detenerlo, le leí sus derechos y lo identifiqué. ¿Cómo lo identificó? En las pertenencias el sujeto llevaba su DUI y verifiqué que respondía el nombre de Isaac Ernesto Rivera Vázquez. Muy bien, no más preguntas, su señoría. El turno para la defensa. Gracias, señoría. Solicito venia para desplazarme en sala. La tiene. Tenga muy buenas tardes, testigo Buenas tardes. José Marvin. En calidad de defensora pública quiero hacerle unas preguntas. Usted manifestó que realizó un operativo en calidad de policía, ¿sí o no? Procedimiento, dije. Procedimiento. Manifestó que el lugar en que hizo ese procedimiento es un lugar abierto, ¿sí o no? Sí. ¿Estaba concurrido el día de los hechos, sí o no? No. ¿Existen negocios de fruta y comida en ese lugar, sí o no? Sí. ¿Hay paso vehicular en esa zona, sí o no? No. También usted precisó a la Fiscalía que en la bolsa derecha de la persona a la que detuvo encontró un teléfono celular y una billetera, de las cuales ya dio las características, ¿sí o no? Sí. También manifestó que encontró un cuchillo, ¿sí o no? Sí.
¿Me podría proporcionar las características de ese cuchillo que usted encontró? Sí, es un cuchillo de hoja metálica, de color plateado. Yo calculo que es de un tamaño de unas 5 pulgadas y así lo describí en el acta policial que me correspondió realizar. Y también manifestó que la billetera contenía documentos, ¿sí o no? Sí. Su señoría, en vista que el señor testigo ha dado características de billetera y de cuchillo, me gustaría que se pusieran a disposición a efecto que él la reconozca. Bien, por favor. Como la Fiscalía ya ha tenido acceso a estas evidencias, pues no haremos el procedimiento que los tengan antes, así que directamente se le pasarán a la defensa. Con su venia, su señoría. Puede acercarse. Testigo, ¿es esto lo que usted encontró el día que realizó la captura? ¿Hace falta el teléfono? No, únicamente solicité autorización para cuchillo y cartera. Efectivamente, son estos los Esos objetos que yo documentos. describí en el acta. Muy bien, su señoría, que se haga constar en acta que la cartera no tiene documentos y que el cuchillo no es metálico, es de plástico. Una última pregunta, testigo. ¿Presenció usted el momento del robo, sí o no? No. No más preguntas. Bien, ¿la Fiscalía quiere hacer uso de del siguiente turno de interrogatorio? No, su señoría. Bien, entonces puede dejar la sala. Muchas gracias, don Marvin. Gracias. Por favor, hagan pasar al otro testigo. Señor Luis Pérez, que se haga comparecer a esta sala. Bien. Bueno, vamos a proceder, don Luis. Necesito algunos datos. Su nombre completo, por favor. Luis Pérez, Su edad, 40 años, su estado familiar, casado, su profesión u oficio. soy comerciante pequeño. Bien. Defensa, su testigo está a su disposición. Gracias, honorable juez. Su permiso para desplazarme en sala. Lo tiene. Señor Luis Pérez López, ¿cuántos años tiene usted? 40 años, ¿A qué usted se dedica? comerciante en pequeño. ¿En qué consiste esa labor de comerciante en pequeño, don Luis? Tengo venta de frutas. ¿Dónde vende usted esa fruta? Tengo un puesto en el centro de San Salvador, ¿En qué lugar propiamente? en la primera calle Poniente y la 15 Avenida Sur, esquina opuesta a la Curazao. ¿A qué horas, de qué horas a qué horas usted desarrolla esa venta de frutas, testigo? Desde las 6 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Cómo es esa zona donde usted vende su fruta, testigo? Es una zona donde hay mucho comercio, varios comercios, muchas ventas, y es una zona transitable, muy transitable. Bien, le pregunto, testigo, ¿sabe usted por qué se encuentra en este lugar? Así es, presencié la captura de don Isaac. ¿Quién es don Isaac, testigo? Es una persona que me compra frutas y está sentado cerca de la señora que está a la par suya. Muy bien, ¿cuándo sucedió esa captura, testigo? Eso fue el 17 de enero de este año, ¿Cómo a qué hora se dio esa captura? como a las 7 de la mañana. Dice usted que presenció la captura. ¿Qué vio en la captura? ¿En qué consistió esa captura que usted presenció, testigo? Fíjese que don Isaac acababa de pasar por mi puesto, me saludó y como a 5 metros aproximadamente observé que se le acercó. Su señoría, solicito que el testigo no sea tan responsivo, que nada más conteste lo que le está preguntando la defensa. Reformule la pregunta a efecto que el testigo sea responsivo. Muy bien, ¿qué vio usted en esa captura, testigo? Cuando el policía paró a don Isaac, lo registró y le puso las esposas. Muy bien, usted dice lo registró. ¿Supo usted qué resultado arrojó ese registro, testigo? Objeción, su señoría, esa pregunta ya la había hecho la defensa. No al lugar, conteste, testigo. ¿Qué resultado arrojó el registro, testigo? Yo no vi que le encontraran nada a él. Muy bien, no más preguntas, honorable juez. Bien. Fiscalía, su turno para contrainterrogatorio. Sí, su señoría. Señor Pérez, usted manifiesta que llega a su puesto a las 6 de la mañana. Así es. Cuando usted llega al puesto, ¿qué es lo que hace? Preparar lo que es la fruta para vender. Cuando usted está realizando todas estas tareas para
tener al tiempo su venta. ¿Esto requiere de su atención completa, sí o no? Sí. Muy bien. Usted dice que conoce a don Isaac. Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo lo conoce? 2 años, más o menos. ¿De dónde lo conoce? Él me compra fruta. ¿Con qué frecuencia llega él a comprarle fruta? Todos los días. ¿Cuánto le consume él cada vez que llega? $1. ¿Usted aprecia al señor Isaac, sí o no? Es mi cliente. ¿Aprecia al señor Isaac, sí o no? Objeción, señoría, pregunta especulativa. Al lugar. Su señoría, el testigo no ha contestado, por eso le formulé nuevamente la pregunta, así que le rogaría que se le indique que conteste cuando la representación fiscal le realiza una pregunta. Bien, conteste, testigo. Sí, lo Objeción, aprecio. señoría, había interpuesto una objeción de que era pregunta especulativa y su autoridad me había dado con lugar. Por lo tanto, no puede continuar en ese ritmo de preguntas la parte fiscal. Bien, reformule su pregunta. ¿Usted le tiene aprecio al señor Isaac, sí o no? Sí, Objeción, le tengo. señoría, incurrimos en lo mismo. Bien, pero fue extemporánea y el testigo contestó. Bien. ¿Va a hacer más preguntas? No más preguntas, su señoría. Bien. ¿La defensa va a hacer uso del siguiente turno de interrogatorios? No, su señoría. Bien. Puede dejar la sala. Bien. Tiene la palabra la Fiscalía para sus conclusiones finales. Gracias, con su venia, su señoría. Bien, mi nombre es Geraldina de Bonifacio, para acreditación en sala. Represento los intereses de la víctima y representamos conjuntamente con la licenciada Telma de Carranza al señor Fiscal General de la República. Como se dijo al inicio de esta vista pública, con el elenco probatorio íbamos a probar de que el imputado es autor material del delito de robo, así también que se ha acreditado la existencia. Y claramente usted, su señoría, ha apreciado, en base a su sana crítica, que se ha acreditado la existencia del delito, así como los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, así como la autoría del imputado en el hecho punible. ¿Cómo lo hemos probado? ¿Cómo se lo hemos acreditado esta tarde? Con la declaración del señor Joaquín Antonio Escalante. ¿Qué sucedió? El señor Joaquín narró de una forma clara el modo, tiempo y lugar cuando el imputado Isaac Ernesto Rivera Vázquez, mediante amenaza, lo despojó de sus pertenencias. Claramente, la víctima dijo que era una cartera, se observó que era que contenía en esta audiencia la cantidad de $20, así como los documentos personales. Además de eso, se observó el cuchillo con el cual el imputado amenazó a la víctima para sustraerle de su patrimonio estas pertenencias, y con eso se dio el desplazamiento al imputado, con esto que obtuvo un lucro. ¿Y cómo fue? Pues hubo un desplazamiento de y salió en persecución. Si usted observó, su señoría, en ningún momento nuestro cliente perdió de vista al imputado. Se sentía nervioso, lógicamente, pero en ese momento, gracias a Dios y porque la zona es transitada, había agentes de seguridad. Ahí observamos nosotros al señor Dimas, quien le dio auxilio en ese momento a la víctima. Es de percepción cómo andaba el cliente. En la altura, pues la defensa dijo, pues es de menor, es más alto. Es percepción como yo pueda acreditar si la persona para mí mide aproximadamente 1,50, 1,60, 1,70 de estatura. Pero bien, hemos acreditado, su señoría, con la factura también del teléfono, que el teléfono es propiedad de la víctima Escalante. Se ha descrito en esa factura que usted tiene en su poder, como es la prueba documental,
que es de las características siguientes: marca Nokia, color negro, modelo 360, tal cual lo manifestó en esta audiencia el señor Escalante. Además, se ha robustecido tanto la existencia del delito como la autoría material del imputado con el acta de remisión del mismo y con la declaración del señor. Esos objetos fueron encontrados en poder del imputado y en ese momento la víctima lo reconoció como de su propiedad. Además de eso, pues se ha evidenciado lógicamente el dolo, su señoría, con esa intención de la sustracción bajo amenaza que hizo el imputado. Por otra parte, usted observó que pasó aquí un testigo de la defensa, que es el señor Luis López. Si usted observó, su señoría, él dijo que le tiene aprecio al imputado. Lógicamente, todos los días le llega a comprar frutas. Lógicamente, pues percibe una ganancia a raíz de su llegada. Todos los días percibe $1, en un mes son $30. Entonces, le solicitó en ese sentido que no se tome en cuenta esa declaración, pues está viciada. Él lo que va a hacer es pretender acreditar a su amigo, apoyar a su amigo. Además, su señoría, en el desfile probatorio obtuvimos el análisis dactiloscópico procedente de la División de la Policía Técnica y Científica. Con eso nosotros hemos acreditado también como representación fiscal que las huellas encontradas en ese cuchillo de metal son del imputado. Además de ello, presentamos en la prueba documental la inspección en el lugar de los hechos. Con esa inspección, pues le estamos describiendo el lugar geográfico y con ese álbum usted se ilustra el lugar, cómo es la zona de concurrida cuando se da el evento, cuando se dan los eventos. Pues en ese sentido, su señoría, no queda duda que los hechos son típicos antijurídicos y la defensa, si usted observó, en ningún momento mencionó ninguna excluyente de responsabilidad penal establecido en el artículo 27 del Código Penal. En ese sentido, vemos nosotros que el imputado es culpable de los delitos que se le está atribuyendo. Por lo tanto, él es responsable de conformidad al artículo 33 del Código Penal. Como vemos, su señoría, pues se ha quebrantado ese principio de inocencia que hasta este momento tenía aquí el ciudadano Isaac, establecido en el artículo 11 de la Constitución de la República. En ese sentido, su señoría, la representación fiscal tiene la seguridad y pues consideramos que también usted la tiene como juez de derecho, que le reúne pues la sana crítica que conlleva los elementos que todos los abogados conocemos. En este caso, la lógica, como lógica le indicará que el imputado estuvo allí y que él cometió el delito. La experiencia como juzgadora y esa psicología común que todas las personas tenemos. En ese sentido, su señoría, yo le estoy solicitando que cuando usted analice toda esa prueba, emita una sentencia de carácter condenatoria a una pena de prisión de 10 años. Pero finalmente, honorable juez, quiero también solicitarle que se pronuncie en cuanto a la responsabilidad civil. Observamos nosotros que con la factura que se ha presentado y que ahí está detallada las características del teléfono, que aquí nuestra víctima con gran esfuerzo obtuvo $200 y con eso compró ese teléfono. Hemos acreditado el daño material. Por otra parte, hemos acreditado el daño moral. ¿Cómo lo hemos acreditado? Con el peritaje psicológico realizado en la víctima Joaquín Antonio Escalante, que fue realizado por el doctor Marcelino Díaz, psicólogo del Instituto de Medicina Legal, quien concluyó que la víctima presentaba síntomas de un indicador emocional postraumático producto del delito de robo que le ocasionó don Isaac. Entonces, su señoría, la víctima se le recomendó en ese mismo peritaje psicológico que fuera a pasar consultas
Y eso, ¿cómo lo hemos probado? Con el dicho de la víctima, cuando declaró en este juicio, si usted observó, cuando mi colega de la representación fiscal le preguntó que cuál fue el producto de eso, que fue a terapia psicológica y que gastó la cantidad de $400. En ese sentido, su señoría, pues se ha acreditado el daño moral. Por eso le solicito a usted que se condene a los daños materiales y morales de la víctima y a la cantidad de $600 que cancele el imputado. Esto de conformidad al artículo 114 y 115 del Código Penal. Así nuestros alegatos finales. La defensa, su tiempo para alegatos finales. Gracias, honorable juez. La defensa al inicio asumió el compromiso de establecer en esta audiencia de vista pública que el señor Isaac Rivera Vázquez no había tenido participación en el hecho por el que se le ha acusado. Y en efecto la defensa ha cumplido ese compromiso. Y ha cumplido ese compromiso acreditándole de que el señor Rivera Vázquez estaba en el lugar de los hechos, pero no participó de los mismos. ¿Y cómo es que nosotros acreditamos eso? Creo que el señor Luis Pérez López fue bastante claro al expresar de que es un vendedor, testigo presencial de los hechos, ubicado en el lugar de los hechos a la hora de los mismos, y fue enfático en manifestar de que había presenciado la captura del señor Rivera Vázquez y que precisamente esa captura se vio precedida de un registro, y que ese registro no arrojó dato alguno, pues él presenció que no le encontraron objeto alguno relacionado con el delito que hoy estamos discutiendo. Por otro lado, es necesario, su señoría, hacer un análisis, y ese análisis tendrá que venir en cuanto al juicio de tipicidad. Sujetos, sujeto activo, sujeto pasivo. Sujeto activo, en esto quiero detenerme. El sujeto activo, tal como el señor Escalante Chávez lo había relatado, y a quien precisamente dice que le amenazó, que le puso un cuchillo en la cintura y lo despoja de pertenencias personales, es un sujeto, según el señor Escalante Chávez, de 1,70. Vestía camisa amarilla. Sin embargo, vemos nosotros que en el contrainterrogatorio realizado por la colega de la defensa, pide al señor Isaac Rivera se ponga de pie, y todos hemos presenciado de que el señor Rivera Vázquez mide 1,90. No coincide entonces la estatura con el sujeto que señala el señor Escalante Chávez. Pero el señor Escalante Chávez adiciona un dato muy importante, y es que inmediatamente que sufre el evento que él ha depuesto en esta audiencia, se pone nervioso, nublado, no sabe qué hacer, hasta que toma la decisión de correr tras el sujeto. Debemos también apreciar la condición física del señor Escalante Chávez, y no podemos pasar por alto que la condición física que el señor Escalante Chávez presenta no nos permite inferir que él tenía en ese momento la capacidad para correr, en primer lugar, por su peso, y en segundo lugar, nublado y nervioso, sin saber qué hacer. Analicemos ahora la deposición testimonial del agente Dimas. El agente Dimas dice que le grita: ese sujeto que va de camisa negra me acaba de asaltar. Y el señor Dimas procede a detener al sujeto de camisa negra, no al sujeto de camisa amarilla que había dicho el señor Escalante Chávez le había producido el atraco. Fíjese qué importante este dato, y dice, y es que cuando lo registro en la bolsa del pantalón le encuentro una cartera, un celular y un cuchillo. Y en esta audiencia el mismo agente Dimas ha reconocido el cuchillo, al que él decía que era un cuchillo plateado de metal, y resulta ser de que el objeto exhibido y reconocido por él es un cuchillo plástico. Había dicho que era una cartera con documentos, y que precisamente fue ese el elemento que le permitió a él proceder a la captura, porque un documento de identidad coincidía con la identidad del señor Escalante Chávez, y en esta audiencia se ha reconocido la cartera, y la cartera no contiene documento alguno. Sobre la base entonces de esos elementos que se tienen, su señoría, no hay la mínima posibilidad ni siquiera de superar, bajo el análisis de los sujetos, un juicio de culpabilidad contra el procesado. Que entonces le pide la defensa técnica respecto de la responsabilidad penal que tuvo que haberse establecido en esta audiencia. Necesariamente, honorable juez, que tenga que proveer una sentencia de carácter absolutorio a favor del señor Escalante Chávez. Ahora, se ha invocado el ejercicio de la acción civil pretendiendo también de que al señor Isaac Rivera Vázquez se le condene civilmente a pagar la cantidad pues expresada por el señor
Escalante Chávez en esta audiencia. Nótese algo, su señoría, para el ejercicio de la acción civil no basta la mera invocación, y es que hay que hacer un ejercicio efectivo. Fíjese que el señor Escalante Chávez ha venido diciendo de que ha recibido terapias psicológicas, ha hecho 10 citas con el psicólogo, cada cita le cuesta $40, sin embargo nosotros no hemos percatado de que haya recibo alguno, mucho menos citas de la psicóloga, y a qué psicóloga se refiere. Esos datos nosotros no lo podemos inferir, y como no podemos imaginar ni suplir las reglas del proceso civil para efectos de dirimir una responsabilidad civil, en igual sentido le peticiona a la defensa técnica que provea a favor del señor Isaac Rivera Vázquez una sentencia de carácter absolutorio respecto de la responsabilidad civil que se ha invocado en esta audiencia. ¿La Fiscalía va a hacer uso del derecho de réplica? No, su señoría. Bien. Bueno. Don Joaquín Antonio Escalante Chávez. Don Joaquín. Licenciada, le pediría. Gracias. Don Joaquín. Al inicio de este proceso se le indicó que este sería el momento procesal oportuno para que usted, en su calidad de presunta víctima, se manifestase al respecto. Así que quisiera saber, don Joaquín, si tiene algo que expresar. Tiene la palabra. Primero, pues, pedirle a su señoría justicia. Esto no debe quedar así, que se le condene penalmente. Además, pues, que cuando yo dije en mi declaración que era una camisa amarilla. Bien, testigo, eso ya fue objeto de su declaración, ¿verdad? Si es algo más que decir respecto de la decisión, antes de que yo tome una decisión. Bien, entonces pedirle pues que usted se pronuncie porque me pague mi dinero, me pague las consultas y que me pague el teléfono, son $600. Entonces, en ese sentido, pues, eso es lo que quiero manifestarle a usted. Y que la camisa del hombre en ese momento era negra. Ya le hice, bueno, bien. Les pediría orden en la sala, por favor. Estamos ya casi por concluir. Bien. Señor imputado, póngase de pie. Tal como le expresé al inicio de esta audiencia, usted, antes de que yo declare cerrados los debates y que dé una decisión respecto a este caso, tiene derecho a la última palabra. Esto no es una declaración, sino alguna manifestación que usted quiera hacer antes de que yo tome una decisión. Bueno, señora juez, yo lo único que puedo pedirle es que me declare inocente porque yo no he participado en estos hechos. Bien, bueno, vamos a declarar entonces cerrados los debates y me van a dar un receso de 2 minutos para proceder a dar el fallo correspondiente. Pueden quedarse en sala porque solo es ordenar unas ideas, así que esperen aquí en sala. Vamos a pedir al público que nos acompañe que guardemos silencio en sala, por favor, que la juez está haciendo algunas consideraciones para dar su fallo. Bien, bueno, voy a proceder en este momento a dar mi fallo, diciendo en primer lugar que en esta audiencia, habiendo valorado la prueba en su conjunto y de manera integral, esta juzgadora considera absuelto de responsabilidad penal al imputado, por los motivos que a continuación enuncio.
para que la presunción de inocencia como derecho a que toda persona tiene en un proceso sea desvirtuada, los elementos de prueba que se presentan en un juicio, que se vierten acá dentro del proceso, tienen que ilustrar al juzgador no solamente sobre la ocurrencia de un hecho tipificado como delito, sino respecto de su autoría o participación. Y eso tiene que ser ilustrado a través de las pruebas, más allá de toda duda razonable que pueda generar en el conocimiento del juzgador. En este caso, hemos escuchado la prueba testimonial de cargo, que difiere en puntos esenciales. Aquí hay dos puntos esenciales que han estado en controversia. Uno de ellos es la descripción del sujeto activo, es decir, de la persona autora o partícipe de este hecho, y asimismo el resultado del registro. Son dos puntos básicos. ¿Por qué? Porque el mero hallazgo de unos objetos no puede conducir al juzgador inmediatamente a una condena, sino que tienen que haber elementos de prueba suficientes, valorados en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, que permitan al juzgador ilustrarle sobre esos extremos. Y en ese sentido, la declaración del testigo de la víctima ha dado una descripción del supuesto autor o partícipe, y el testigo captor ha dado otra. ¿Y esto es por qué? Esto es importante porque el testigo captor no vio el momento de los hechos. Entonces es una persona referencial, su versión es de referencia. Lo único sobre directo conocimiento de los hechos es el supuesto registro, es decir, el procedimiento policial que dio con la incautación de los objetos. Esos objetos también, ese registro y su resultado ha sido objeto de debate en esta audiencia a través de una prueba de descargo. Si bien es cierto, contamos con un teléfono celular, pero un teléfono celular y una cartera con características no distinguibles de otras de su misma especie o de su mismo género. Y por tanto, ese hallazgo de esos objetos considera la suscrita que no es suficiente como para destruir la presunción de inocencia. Ha estado discutido también el hecho de la frecuencia o la transitabilidad del lugar en que sucedieron los hechos. Se dice que es un lugar frecuentado, que es un lugar donde transita mucha gente y que la persona que tiene la calidad de víctima tuvo que correr después de esa sensación de temor, de nerviosismo, a tratar de indicarle a la agente policial quién era la supuesta persona. Ese señalamiento que es tan crucial, sobre ese punto los testigos difieren en algo que es fundamental y por tanto la suscrita considera que no se ha destruido la presunción de inocencia que ampara al señor Isaac Ernesto Rivera Vázquez y por tanto pues no va a ser condenado en responsabilidad civil porque se ha generado una duda razonable respecto de su participación en estos hechos. Sin embargo, no obstante que se absuelva de toda responsabilidad civil, nosotros sabemos que conforme el artículo 45, numeral 3 de nuestro Código Procesal Penal, cuando la sentencia absolutoria es en caso de duda, pues puede darse una responsabilidad civil. Si bien es cierto, en esta audiencia no se comprobó la cuantía de los daños morales, quiero explicarles que en la doctrina el daño moral, su cuantificación es a prudencio judicial. Solo tiene que establecerse un hecho dañoso, el nexo causal y la cuantificación del daño puede ser a criterio judicial. Si bien es cierto, no se presentaron ningún tipo de elementos, pero contamos con un peritaje psicológico que establece un padecimiento de los nervios de la persona que tiene la calidad de víctima. Así que sí voy a acceder a la responsabilidad civil por daño moral, no la voy a cuantificar en el daño que establece la víctima, sino que vamos a establecer la cantidad de $200 en cuanto a daño moral y asimismo en cuanto a la responsabilidad civil por el perjuicio patrimonial causado, vamos a establecer un daño patrimonial, ya que entiendo que el teléfono celular no era nuevo, no tenía su valor de compra y por tanto va a quedar en $100 ese daño patrimonial conforme al artículo 113 del Código Penal. Así mi decisión, inmediatamente usted va a ser puesto en libertad, don Isaac, y
Ustedes saben las partes que tienen derecho a impugnar la impugnación respectiva. Buenas tardes. Perdón, se me olvidaba, antes de que procedamos, vamos a verificar la fecha en que se va a dar la lectura integral, ¿verdad? Los objetos secuestrados de los cuales se pueda presentar la titularidad de los mismos, pues se ordena su devolución, el comiso del arma, ¿verdad? Y asimismo, vamos a fijar, hoy estamos a 4 de marzo, señor secretario, tenemos espacio. Para el día 15 de marzo a las 15 horas tenemos espacio. Ese día queda fijado para las partes para la lectura de la sentencia. Tengan todo buenas tardes. Nos ponemos de pie, que se retira de sala la juez que ha presidido esta vista pública. Gracias, pueden sentarse. Bueno, creo que los actores han dado una muestra de la preparación y creo que merecen un fuerte aplauso. Vamos a proceder en este momento a una fase muy importante de este tipo de actividades, como es la etapa de preguntas y respuestas. Al inicio se les entregó a ustedes una hoja donde podían plasmar su interrogante para que fuese atendida por la doctora Sanfiorenzo. Así es que vamos a estar nosotros pendientes. Hay personal de la Escuela de Capacitación Judicial en este nivel, en el segundo nivel, y también los coordinadores en Santa Ana y en San Miguel serán los responsables de atender las inquietudes de las personas que los acompañan, y vamos a cederles un espacio a ellos para que puedan formular sus preguntas. Doctora Sanfiorenzo, le pido que me acompañe, por favor, para poder atender algunas de las inquietudes que vayan a ser planteadas en este momento. Si ustedes tienen preguntas, indiquen por favor con la mano para que Francis pueda plantear. ¿Perdón? Ok. Bueno, me dicen que Sergio Luis también va a estar acá con nosotros atendiendo algunas inquietudes. Si hay preguntas, háganselas llegar a Francis para que las pase, y de esa manera comenzamos a agilizar para atender la mayor cantidad de inquietudes posibles. Bien, antes de continuar quiero clarificar algo. En las vistas ustedes vieron un directo y un contrainterrogatorio. ¿Se permite un redirecto, o sea, otro turno de pregunta al ministro?